Bienvenidos al mundo de la historia. Hoy les hablaré de la prostitución en la época victoriana. En uno de los primeros videos del canal les hablé sobre la moral victoriana y que las relaciones sexuales en el matrimonio estaban reservadas para tener hijos, por lo que los hombres buscaron un escape a la represión sexual que vivían, lo que influyó en la aparición de más burdeles y en el aumento de la prostitución. La pobreza, la marcada diferencia entre las clases sociales y la falta de oportunidades condujeron a las mujeres a dedicarse a este oficio. De hecho, había 3 empleos que aseguraban a las mujeres la entrada al mundo de la prostitución: trabajar en fábricas, trabajar como costureras o como sirvientas. Las mujeres trabajaban 14 horas diarias en las fábricas junto a muchos hombres, y a menudo sus horarios laborales se extendían hasta altas horas de la noche. Lamentablemente, muchas de esas mujeres fueron víctimas de violaciones. Aquellas que trabajaban como costureras, si bien no estaban expuestas a los hombres como las que laboraban en fábricas, tenían demasiado trabajo y ganaban muy poco. Por lo tanto, muchas de ellas usaban la prostitución como un ingreso adicional para evitar el hambre. Algunas de las que laboraban como sirvientas en los hogares de las clases media y alta eran seducidas o forzadas a sostener relaciones sexuales con sus patrones. Debido a la desigualdad en su relación profesional y a su bajo estatus social, estas mujeres no tuvieron la oportunidad de decir no. Y se dice que una vez que perdieron su virginidad, perdieron cualquier esperanza de contraer matrimonio. Se sabe también que muchos hombres estuvieron de acuerdo en que sus esposas se prostituyeran para completar los ingresos de sus hogares. Algunas mujeres tomaron el camino de la prostitución por elección propia, atraídas por la buena paga y el poco esfuerzo, pues a diferencia de las que trabajaban largas horas en las fábricas, hubo muchas que lo veían como un ingreso complementario y decidían cuánto tiempo trabajar, incluso cuántos clientes tener, mientras que otras lograron hacerse de apartamentos, relacionarse con miembros de la aristocracia y hasta casarse con sus benefactores. En la época victoriana, la palabra prostituta se utilizaba para referirse a aquellas que ganaban dinero al sostener relaciones sexuales, pero ese término era utilizado también para referirse a las mujeres que vivían con hombres fuera del matrimonio, a las que habían tenido hijos ilegítimos o a las mujeres que tenían relaciones con hombres simplemente por placer y no por dinero. Se dice que hubo hasta 80,000 prostitutas durante la época victoriana en el Reino Unido, y tan solo en París, para el año 1899, existieron 180 burdeles. La edad promedio de las prostitutas oscilaba entre los 18 y los 22 años, pero algunas comenzaron a la edad de 12 o incluso antes. La forma más común de prostitución era la de caminar por la calle y ofrecer los servicios. Las mujeres que realizaban este acto, en su mayoría, eran aquellas que complementaban sus ingresos diarios con el dinero que podían ganar prostituyéndose de vez en cuando, pero hubo quienes lo veían como su fuente principal de ingresos. Ofrecer estos servicios en la vía pública traía aparejada la inseguridad, los golpes, el alcoholismo y el acoso de la policía. Por eso, algunas mujeres preferían trabajar en burdeles, en los campamentos de soldados o en los puertos, ofreciéndose a los marineros, ya que en estos lugares corrían menos peligro. La diferencia más clara entre las prostitutas y otras mujeres de la clase trabajadora durante la época victoriana fue su vestimenta. Las prostitutas usaban vestidos hechos de materiales y colores llamativos que acentuaban sus figuras, dejando de usar los chales o los gorros en público, que era algo usual para las mujeres de la época. Había sororidad entre las prostitutas. Se ayudaban entre ellas cuando lo necesitaban. Si alguna de ellas caía en la cárcel, otras obtendrían el dinero para ayudarla. Sin embargo, entre ellas peleaban por ganar territorios, pertenencias o lo más visto era que las prostitutas mayores consideraban a las más jóvenes como una amenaza.
Era muy común que los hombres de la alta sociedad victoriana vieran catálogos de prostitutas, en donde se describían sus edades, su apariencia física, el tipo de personalidad y el costo. De esta manera, un hombre podía decidir con antelación con quiénes iba a sostener relaciones sexuales. También había guías de viaje que permitían a los hombres encontrar diversos burdeles, apostar y beber. La mayor preocupación respecto al aumento de la prostitución durante esta época fueron las enfermedades venéreas. Al gobierno no le importaba que las prostitutas sufrieran estas enfermedades, sino que veía a los miembros del ejército británico como las mayores víctimas de este problema, pues era muy común que sus integrantes se relacionaran con las prostitutas. Por este motivo, el gobierno tomó acciones y aprobó la Ley de Enfermedades Contagiosas, dando pie a que las autoridades pudieran detener a cualquier mujer identificada como prostituta y obligarla a someterse a un examen con la intención de identificar si ésta padecía o no una enfermedad venérea. Si durante la revisión se identificaba alguna enfermedad de transmisión sexual, la prostituta sería detenida en un hospital por un tiempo específico para que la enfermedad pudiera ser tratada o, en su caso, curada. Algunas personas estuvieron de acuerdo con estas medidas, pero otras argumentaron que atentaban contra los derechos morales de las mujeres, pues hubo muchas mujeres que sin sufrir enfermedades venéreas se vieron obligadas a someterse a tales revisiones, como fue el caso de las que pertenecían a la clase baja, que solían ser confundidas con prostitutas. Como dato curioso, les cuento que esta ley intentó proteger a hombres y mujeres, examinando cada año únicamente a las mujeres para asegurarse de que estaban libres de enfermedades de transmisión sexual. Pero con estas pruebas se descubrió que las prostitutas eran más limpias que las mujeres que trabajaban en las fábricas. En 1860, Josephine Butler y Elizabeth Wolstenholme construyeron la oposición más fuerte contra estos actos a través de la Asociación de Damas contra las Enfermedades Contagiosas. Este grupo condenó los actos y durante muchos años luchó arduamente junto con otras activistas sociales para asegurar que los hombres también fueran examinados, pues ellos podían ser portadores al igual que las mujeres. En 1886, sus esfuerzos dieron fruto y se derogó la Ley de Enfermedades Contagiosas. La prostitución era el único trabajo en el que una mujer podía laborar menos tiempo y ganar mucho dinero. Si la mujer era muy hermosa, tenía la posibilidad de ganar lo suficiente como para lograr la independencia financiera. Si una mujer de clase baja podía permitirse comprar ropa bonita o artículos lujosos, lo más probable es que fuera una prostituta. Las prostitutas de la clase baja eran mujeres jóvenes que trabajaban en burdeles. Sus clientes eran elegidos por la encargada del lugar o su proxeneta, y era muy común que vivieran en condiciones inmundas. Las de clase media eran las que poseían sus propios apartamentos o las que se ofrecían por las calles. Tenían la opción de elegir a sus clientes y no compartir las ganancias, pero no gozaban de la protección de un burdel. La clase más alta de prostitutas eran las mujeres más hermosas y las mejores educadas. Sus clientes pertenecían a la clase alta, eran aristócratas o miembros del parlamento. Algunas trabajaban de manera exclusiva para un hombre, y hubo algunas que terminaron casándose con sus benefactores. Estas mujeres aprendieron a leer y escribir, estaban al tanto de los acontecimientos sociales y políticos y podían opinar sobre estos temas, contrario a las mujeres de la alta sociedad, quienes eran educadas únicamente para estar al cuidado de los hijos y de sus casas. Los hombres de la Inglaterra victoriana tenían diferentes deseos, pero no podían expresárselos a sus esposas, pues las mujeres reservaban las relaciones íntimas únicamente para tener hijos. Por ello, existía una variedad de burdeles dedicados a diferentes temas.
Desafortunadamente, había burdeles que atendían a los pedófilos, vendiendo a niñas y jóvenes vírgenes. Desde 1285, la edad del consentimiento para sostener relaciones sexuales era tan solo de 12 años, y fue hasta 1875 que se elevó a la edad de 13, como resultado de las preocupaciones sobre la prostitución infantil. El trabajo infantil y la explotación sexual de niños era muy común, dado que muchos padres de la clase baja veían a sus hijos como una fuente de ingresos. Debido al temor de contraer enfermedades venéreas, muchos hombres optaron por sostener relaciones con mujeres vírgenes, algo que solo se lo podían permitir los más adinerados. En 1848 se afirmó que casi 2.700 niñas en Londres entre las edades de 11 y 16 años fueron hospitalizadas debido a una enfermedad venérea, en su mayoría como resultado de la prostitución. En 1881, un comité creado para investigar el tema informó que la prostitución infantil era alarmante. Un oficial de policía le dijo al comité que en Londres apenas era posible que alguien entre las 9 de la noche y la 1 de la mañana caminara por Pentonville Road sin ser abordado por una docena de niñas entre 13 y 14 años. La menor de la foto fue conocida como Mary Simpson, una niña de 11 años que era prostituida, y se dice que al momento de la foto contaba con 4 meses de embarazo, aunque es posible que tuviera más. Los niños varones no se salvaron, también eran prostituidos, incluso los obligaban a vestirse de mujeres y eran maquillados. La sífilis estaba a la orden del día. Las mujeres que ejercían la prostitución la contraían antes de alcanzar la mayoría de edad, por lo que algunos hombres pensaron que el sostener relaciones sexuales con niños curaba esa enfermedad. Un famoso editor de la revista de Pall Mall, de nombre William Stead, llevó a cabo una investigación con ayuda de Josephine Butler y otras personas para descubrir el alcance de la prostitución infantil. Un día pagaron por una niña de 13 años y le pagaron a una partera para que la examinara. Esta determinó que la niña aún era virgen y les recomendó usar cloroformo para que se desmayara y no se resistiera al encuentro sexual. Su investigación causó un fuerte impacto entre la sociedad y en 1885 su trabajo logró que se reformara la ley penal para que la edad de consentimiento fuera de 16 años. William Stead es visto como un héroe por luchar por los derechos de las mujeres y los niños y fue nominado al Premio Nobel de la Paz. Si quieren conocer más acerca de su investigación, háganmelo saber en los comentarios. Stead murió en el Titanic en 1912 y actualmente el Stead Memorial Fund continúa luchando contra el tráfico sexual. Finalmente les cuento que durante la época victoriana existieron los llamados reformatorios. Normalmente eran dirigidos por grupos religiosos y en muchos sentidos decían que vivir en un reformatorio era peor que la cárcel. Los reformatorios les exigían a las mujeres que se rehabilitaran en ellos durante 2 años como mínimo, para asegurarse de que estaban curadas. También se requería que las mujeres mostraran un profundo sentido de odio a sí mismas por sus acciones y un deseo de buscar el perdón de Dios por sus pecados. Durante su estancia, eran despertadas a las 5 de la mañana, las obligaban a orar 4 veces al día, asistir a misas 2 veces, trabajar arduamente y antes de las 8 de la noche eran encerradas nuevamente en sus habitaciones. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún dato curioso e interesante de la historia. Cuéntenme en los comentarios qué opinan de la prostitución en la época victoriana. Y hasta pronto.